Luz y verdad, queridos estudiantes de tercero de secundaria, ¿cómo están? En esta oportunidad les habla el profesor David Romero. El día de hoy estamos reunidos para que ustedes presencien la explicación de un tema que tiene bastante relevancia en Europa. Muy bien, entonces rápidamente empezaremos. Bien, presencien a la siguiente personalidad. Mis enemigos son muchos, pero ninguno igual que yo. Desde la sombra de los olivos, decían que Italia nunca sería conquistada. En la tierra de reyes y faraones, decían que Egipto jamás sería humillado. Desde el reino de los bosques nevados, decían que Rusia jamás sería doblegada. Ahora ellos ya no dicen nada. Y me temen, como a un volcán, creador de truenos y de muerte. Mi nombre es Napoleón. Soy el emperador. ¡Quemadlo! Creo que está más que dicho, él solo se ha presentado. Con ustedes, Napoleón. Muy bien, el tema del día de hoy entonces habla sobre el Imperio Napoleónico. Entonces vamos a irnos a nuestro encabezado. Si en caso no lo tienes, sencillamente esperemos el retorno y escribirlo ahora con lapicero. O si lo tienes, entonces simplemente trabájalo sobre él. El tema es construyendo la historia del Imperio Napoleónico. El desempeño precisado comprende el tiempo histórico del apogeo y decadencia del Imperio Napoleónico, desarrollando diversas actividades. Vamos a hacer análisis de imágenes, responder cuestionarios, etcétera, etcétera. La virtud, la responsabilidad. Por favor, señoritas, envíenme por tareas el trabajo. Y la evaluación ficha mixta, fecha 16/04/2020. Entonces, empezamos. Bien, a continuación ustedes observarán un óleo, una pintura del año 1812 que titula Napoleón en su estudio de las Tullerías. Vamos a empezar con este análisis de esta pintura del año 1812 para que podamos trabajar correctamente cuando yo les vuelva a pedir un trabajo similar. Recordemos que en el trabajo anterior que les hice del análisis de imágenes sobre Luis XIV, el Rey Sol, pues todo el mundo me colocó, bueno, en la gran mayoría, colocaron las descripciones, pero nunca señalaron dónde estaba, ¿no? Eso fue un gran problema, entonces necesitamos trabajar más a profundidad. Entonces empezamos, yo les voy a dar algunas partes y ustedes después, con el trabajo de la ficha, completarán. Bien, ¿cuántos años creen que tuvo Napoleón en esta pintura? Yo creo que debe estar calculando a partir de los 40 años para arriba, ¿no? Sí, sí, en esta pintura Napoleón va a tener 43 años, ¿correcto? Muy bien. Después vamos a hacer el siguiente análisis. El uniforme. Muy bien. El uniforme que está llevando en esta pintura Napoleón es un uniforme de un coronel. Y en este caso sería el coronel de la Guardia Imperial, o sea, este uniforme se denomina así. Muy bien, porque tiene los tres colores de la bandera de Francia, el blanco, el rojo y el azul. En la Revolución Francesa, el color azul era el color de la monarquía, el color de la bandera francesa, el color de la monarquía. El blanco era la gran división entre la monarquía y el rojo era la sangre del pueblo. Si digamos has estudiado con ciencia la Revolución Francesa, sabrás de que la monarquía nunca estuvo del lado del pueblo, ¿no? Y el blanco es esa gran división que la encontramos en la bandera de Francia y que evidentemente también la tenemos pues en nuestra institución, para que tengamos un poco más de cultura general. Correcto. Después vamos a observar un poquito sobre estas medallas que tienen en el pecho Napoleón. En la primera medalla que tú observas acá, que es la más grande,
se le conoce como la medalla de la Legión de Honor. ¿Y a quién se le entrega esta medalla? Se le entrega pues a los militares o civiles que van a hacer grandes maniobras diplomáticas o militares. Es el más alto honor francés. Y como él va a ser emperador, él va a llevar como rey o emperador de Francia y también como militar, ¿no? Es el más alto cargo. ¿Y quién estableció esta medalla? La estableció él mismo, ¿no? En el año 1802. Después vamos a tener la que está acá al costado, que tiene la forma de una corona, ¿listo? Si eres un poco más curiosa, te vas a acercar cuando estés con tiempo en la web y verificas. Es una corona. Y esa orden se instituyó 3 años después. O sea, si esta se instituyó en 1802, esta en 1805. ¿Y cómo se llamó? Se llamó la Orden al Mérito de la Corona de Hierro. ¿Correcto? Y esta se le va a entregar a Napoleón porque Napoleón venció a Italia y es por ello que lo van a denominar también como rey de Italia. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Los cargos militares que existieron en el tiempo de Napoleón fueron de la siguiente manera. Es como hoy en día se puede decir a los militares que quieren alcanzar un cargo superior, ¿no? A general. Por ejemplo, hoy en día pues tenemos al alférez, tenemos al capitán, al mayor, al teniente, al comandante, al coronel, al general, al mariscal, etcétera, ¿no? En ese tiempo los cargos militares eran primero caballero, después oficial, comandante, gran oficial y gran cruz, que es lo máximo que él era, ¿correcto? Muy bien, seguimos entonces con este análisis. En la parte de acá vas a encontrar una serie de documentos, ¿correcto? Acá hay un nombrecito que dice CODE y en castellano el CODE traducido es código y una serie de documentos, ¿no? Es que Napoleón, como fue pues la máxima autoridad en Francia, hizo un código que se llamó el famoso Código de Napoleón, que fue un sistema de leyes para el pueblo de Francia, ¿no? Y si observas por acá el reloj, creo que son las 4:13 más o menos de la mañana, ¿no? ¿Por qué de la mañana? No es de la tarde, ¿por qué? Porque acá hay pues un candelabro, ¿no? Entonces lo vemos medio agotado, creo que estaba trabajando bastante en este trabajo. Otra cosita más que tenemos, parte de este análisis, es un poco hablar de la iconografía. Acá hay unas abejitas, ¿no? Unas abejitas. Bien, para los judíos o para los, bueno, de Israel hoy en día, la abeja significa resurrección o vida eterna. Para el tiempo de Francia, la abeja simbolizaba simplemente la dinastía imperial. Por eso a veces escuchamos la abeja reina, ¿no? Sí, entonces esas abejitas simbolizaban la dinastía imperial que todavía seguía vigente en ese tiempo. ¿Listo? Y también vamos a tener la flor de lis. Esa flor de lis también es parte de la dinastía imperial. Bueno, primer trabajo. Y he hablado mucho de Napoleón, pero no he hablado quién lo hizo. O sea, ¿cómo? ¿Quién lo hizo él? No él quién lo hizo, sino quién hizo la pintura, quién lo pintó. Entonces ese es el primer trabajito que tú tienes. En la ficha vas a encontrar, ¿no? Es el nombre del autor de la pintura y en todo el cuadro por ahí debe estar el nombre de este autor. ¿Correcto? Muy bien. Después me vas a decir por qué esta pluma está aquí. ¿Listo? También te estoy poniendo yo en la ficha mixta del análisis por qué esta pluma está aquí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tiene en la mano? Observa, es algo de oro. Esta espada y este león. Entonces, el trabajo es buscar quién lo hizo. Después, la espada. Después, el león. Y después, la pluma. ¿Listo? Me vas a investigar. Ese es tu primer trabajito. Vayámonos entonces a una siguiente diapositiva. Bien, observa Europa, hijas, que tengo el atrevimiento de decirles eso porque tengo mucho cariño hacia ustedes. Señoritas, tienen que ustedes saber correctamente la ubicación de los países de los países europeos. O sea, en este mapa que observas acá tienes que saber sí o sí qué país va
o fronteriza con qué país, porque es importantísimo para poder entender la historia de Europa. Si no sabes por dónde queda, vas a tener problemas. Y esto incluso para trabajar guerras mundiales, si en una próxima oportunidad nos encontramos, igual tienes que manejar aquí mismo el tema de los mapas, ¿ya? Bien, por acá Portugal, por acá España, por acá Francia, Gran Bretaña, y por acá tenemos Holanda, Dinamarca. Bueno, hoy en día pues toda esta parte se llama Alemania, ¿no? Y esto hoy en día se llama Polonia, pero antes se llamaba Prusia. Pero ahorita estamos en este tiempo, entre 1806 y 1808. Entonces sería Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Prusia, Rusia, Austria, el Imperio Otomano y los estados pontificios o la unificación italiana o Italia, ¿correcto? Tienes que manejar esto aquí. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Europa entre el año 1806 y 1808? Te cuento. Napoleón venció al rey de Nápoles. ¿Y sabes qué hizo? Lo colocó como rey a su hermano José Bonaparte en el año 1806. No solamente eso, vámonos para el lado del lado Países Bajos. Lo colocó también como rey a su otro hermano Luis Bonaparte. Y no solamente eso, sino que también en ese mismo año, en diferentes meses, también lo colocó a José Bonaparte como rey en España, la madre patria. Y no solamente eso, sino que entre estos años Francia, en este caso Napoleón, tenía dos amigos, dos aliados importantísimos que le apoyaban con soldados, con armamento. Era Bavaria y Württemberg. ¿Y qué hace Napoleón cuando logra tener bastante poder en Europa? Lo va a subir como reino a Bavaria. O sea, no era un reino, sino van a haber un rey. Y también en Württemberg va a haber otro reino. Y no solamente eso, sino que todos estos países alemanes, porque yo te dije anteriormente que esto es Alemania, ¿no? Pero en ese tiempo no se ve para Alemania porque todavía Alemania no se ha unificado. Todos estos países alemanes pertenecen a la Confederación del Rin. Y todos estos países alemanes van a apoyar a Napoleón. ¿Me entienden? O sea, Napoleón es muy importante para estos países alemanes. ¿Quiénes están en contra de Napoleón o de Francia? Prusia y Austria. Y no solamente Austria, sino también Rusia y Gran Bretaña. Pero el objetivo principal de Napoleón es bloquear a Gran Bretaña. ¿Cómo bloquear? O sea, prácticamente colocando a sus hermanos como reyes ahí, iba a cerrar, vamos a hablar, un perímetro del continente y hacerle el bloqueo económico, porque el único que se resistía en esa parte del Océano Atlántico Norte, este es el Canal de la Mancha, era pues Gran Bretaña. Entonces estos van a resistir. No quiere decir que Francia haya conquistado Gran Bretaña, sino que eso ya se va a hablar más adelante, qué pasó pues entre este reino y este reino, ¿correcto? Muy bien. Seguimos. Hablando un poquito, ¿te acuerdas de su hermano José Bonaparte? Que lo puso como rey en Italia y después lo puso como rey en España. Vamos a hablar un poquito de la madre patria porque nos interesa muchísimo, ¿no? Porque este año también hablamos del virreinato. ¿Qué estaba pasando? ¿Correcto? Muy bien. Acá está la dinastía Borbona. No te preocupes por este dato que te voy a dar porque ya lo trabajaremos cuando estemos en el virreinato del Perú. Escucha, existieron dos dinastías para gobernar en Europa. O sea, un rey francés podía ser rey español. Sí, lo estamos comprobando. ¿Por qué? Porque evidentemente pues un francés lo hizo gobernar a su hermano. Pero también habían reyes franceses que también, en este caso, gobernaban España. Es el caso pues de la dinastía Borbón. Pero más antes de eso había otra dinastía. Vamos a ir por partes. La dinastía Habsburgo gobernó Europa entre el siglo XV y XVI. Y la dinastía de la casa francesa de los Borbón, porque tiene el color azul, ¿no?
Gobernó entre el siglo XVII y XVIII, y estamos en el siglo XVIII. Entonces quiere decir que esta dinastía gobernaba. Dinastía es un grupo de familias, ¿listo? Pero esta dinastía tenía un problema, por eso Napoleón estaba muy enojado con España. El príncipe Fernando y el rey Carlos de España se odiaban. No se querían ni ver. Tenían mucha rivalidad. Si él quería hacer algo, él se negaba a hacerlo. Y al igual también, su propio padre odiaba a su hijo. Entonces, ante tanta rivalidad, ¿quién gobernaba España? Imagínate, gobernaba este primer ministro que se llamó Manuel Godoy. Él gobernaba cuando estos dos peleaban. Y no solamente eso, imagínate. Por eso Napoleón de repente estaba molesto también con los españoles, ¿no? Él era el amante de la reina. Imagínate. Qué nivel, ¿no? En este caso de esta dinastía Borbón. Muy bien. Entonces acá hay un serio problema. Mira qué pensaba Napoleón de los españoles, ¿eh? Ahí está Napoleón. Repudio a la dinastía borbona. España tiene un sistema atrasado, gobernado incompetentemente y militarmente débil. Esa fue la proclamación del emperador Napoleón. Mira qué pensaba de esta dinastía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y por cómo José Bonaparte va a ser rey de España, ¿no? Napoleón va a enviar a su general Murat. Y Murat va a derrocar a la dinastía de los Borbones españoles. Y él va a ir como rey. Y ahora yo te preguntaría, ¿tú crees que los españoles lo querían a él? No. Y inmediatamente en el año 1806, el 2 de mayo, se levantaron en armas. Uy, una batalla a muerte entre franceses y españoles. Se empezaron a matar y los franceses eran tan sanguinarios que los ponían, por ejemplo, en filita a todos y les disparaban y los mataban, y fue muy muy duro para España esta posición de Francia sobre este territorio. Fue muy pero muy duro, ¿no? Bueno, eso es una parte de la historia. Él está acá. Seguimos. Miren, ya tiene España, ya tiene Holanda, ya tiene Italia. ¿Quién falta? Ya tiene, por ejemplo, sus aliados de la Confederación del Rin. ¿Quién falta? Prusia. Pero Prusia cometió un gran error. Antes de consultar a sus amigos, que esos amigos se llamaron o se denominaron la Cuarta Coalición, antes de consultar, le declaró la guerra a Francia. ¿Por qué? Porque escuchó algunas cosas, algunos rumores pues del emperador, del rey de Austria, y dijo, no, mejor la única solución es declarar la guerra a Francia. Y le declara la guerra a Prusia. Y no sabía pues que Francia con Napoleón se había armado con soldados, por ejemplo. La Confederación de Rin le había prestado como 60.000 soldados, tenía un montón de gente. Entonces, cuando Prusia pierde pues en agosto en la batalla de Leipzig. Acá pierde. ¿Y quién es el héroe de esta batalla por parte de Francia? Es este hombre que tú lo ves acá, Louis Nicolas Davout. ¿Listo? Este hombre va a lograr esta batalla, va a lograr ganar esta batalla en Leipzig. ¿Y por qué pierde Prusia? Porque no les consultó antes para atacar, porque estos amigos que tú ves acá estaban muy lejos. Observa estos dos círculos. A ver, ¿a quién estaba pidiendo ayuda Prusia? Observa a estos países. A ver, por acá que está, a Rusia, ¿no? Entonces, ¿a quién estaba pidiendo ayuda para defenderse de Francia? Al Imperio Ruso. ¿Y a quién más? Ah, por acá que está, Suecia, ¿no es cierto? ¿Y a quién estaba pidiendo ayuda? También a Suecia, pero ellos estaban muy alejados, es por eso que Napoleón los barrió, pues. O sea, en el argot peruano, ¿no? O sea, les ganó. Entonces prácticamente Prusia ha sido posicionada por Francia, pero por un cierto tiempo, y gracias a eso Prusia pierde la mitad de su territorio y se crea el ducado de Varsovia, que va a ser con el tiempo después capital de Polonia, pero eso ya será una historia más adelante, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, para la siguiente historia, porque ya el tiempo ha terminado,
Y mira el mapita, cuánto había abarcado Napoleón, ¿no? Napoleón se quería apoderar de toda Europa, pero en la siguiente parte de esta historia veremos que hizo pues Arthur Wellesley y el duque de Bungrich, que había perdido un ojo en la batalla de Leipzig, ¿no? Vamos a también a conocer a Bob Blocher, que ellos son los que le van a enfrentar a Napoleón. Y bueno, hablaremos de Europa de 1811 para adelante. Luz y verdad, queridos estudiantes, nos vemos a la siguiente. Chao.